Bueno, mi nombre es Javier Añasco, soy practicante en el Departamento de Salud Mental y hoy día vengo a darles la bienvenida al conversatorio que se llama Prevención del Suicidio e Identificación del Riesgo Suicida. Ya este conversatorio surge a partir de la campaña Acércate. Esta campaña fue creada por el Departamento de Salud Mental y el cual corresponde también a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, o mejor conocida como DAE. Bueno, es por esto que en nombre de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y también del Departamento de Salud Mental, primero que todo le queremos agradecer a la Facultad de Psicología por habernos brindado este espacio. Muchas gracias. También queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, a las autoridades también que están aquí presentes. Bueno, para dar pie a esta temática, con respecto a los datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos fallece una persona a causa del suicidio. Ya esta cifra es alarmante y nos permite visualizar este fenómeno de la suicidabilidad como una problemática que es bastante relevante y que se debe atender en este espacio universitario y que convoca a cada una de las personas. Ya es por esto que estas cifras también nos demuestran que, que debemos también visualizar esta temática como una gran problemática y poder, ¿cierto?, intervenir a partir de la acción desde la prevención, desde la detección y desde la respuesta del riesgo suicida. ¿Ya? Bueno, es por esto que el día de hoy damos pie a este espacio para poder contextualizar esta temática dentro del espacio universitario. También vamos a presentar una herramienta que es práctica y concreta que nos permite detectar este fenómeno del suicidio. Además, vamos a visualizar el protocolo que posee la universidad para poder saber qué hacer en estas situaciones de suicidio. ¿Ya? Es por esto que, bueno, damos la bienvenida a Nicole González, que va a ser parte del conversatorio. ¿Ya? Nicole es coordinadora de intervención del Departamento de Salud Mental Estudiantil y también damos la bienvenida al profesor Álvaro Jiménez, ¿ya? Que es psicólogo de la Universidad de Chile. Bueno, también, aparte de ser psicólogo, es doctor en sociología de la Universidad de París y tiene un magíster en psicología clínica de adultos, ¿ya? Así que muchas gracias. Un aplauso también a Nicole y a... Bueno, ahora le doy el micrófono a Lorena. Gracias por la introducción. Bueno, lo más importante es que soy profesor de esta facultad. Profesor de la Facultad de Psicología de la UDP. Y muy contento de estar acá acompañándolas para hablar sobre este tema, que bueno, de hecho esta semana volvió a emerger, ¿no?, en la opinión pública, a propósito de nuevamente un suicidio en el Constitución. Y que es un tema del cual hemos hablado bastante durante los últimos, probablemente la última década. ¿Sí? Se instalaba en Chile con fuerza y hoy día yo a partir del año 2011 en adelante, cuando comienzan a emerger, a hacerse público los datos epidemiológicos de nivel universal. Y además también comenzó a visibilizarse particularmente por la comparación internacional, nuestro contexto nacional con algunos datos de la OCDE u otros países de la región. Pero lo que quiero presentar yo ahora tiene que ver específicamente con la cuestión del suicidio en la población universitaria. Si bien voy a contextualizar algunas cuestiones que tienen que ver con la suicidalidad en general en Chile, para pensar en ese marco la suicidalidad en estudiantes universitarios.
Sabemos que en el año 2018, si no me equivoco, hubo una gran manifestación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile que se ocupó los medios y de ahí en adelante la salud mental llegó para quedarse como una de las grandes demandas del movimiento estudiantil, ¿no? De hecho, es probablemente hoy una de las 3 grandes demandas del movimiento estudiantil. Y esta visibilización estuvo asociada en particular en esa manifestación con un diagnóstico acerca de sobrecarga académica, de insuficiencia de recursos y servicios de salud mental en los distintos campus universitarios. Y esa discusión, bueno, nos obliga a hacernos preguntas respecto a este problema y en particular algo que emergió dentro de este debate sobre salud mental fue el riesgo suicida y los intentos por suicidio o las muertes por suicidio en los estudiantes universitarios, hasta el punto que el Ministerio de Salud intentó hacerse cargo a través de una pequeña guía de prevención del suicidio en contexto universitario. Actualmente hay una mesa técnica liderada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que está elaborando una guía para la promoción de la salud mental y la prevención, y con un foco también en suicidalidad, que debería haber estado listo este año, pero bueno, ustedes saben, los cambios de gobierno siempre lentecen las cosas, lamentablemente. Así que probablemente va a estar disponible durante el próximo año, el primer semestre. Y ahí es una guía que es lo suficientemente flexible para que las distintas instituciones de educación superior, no solo las universidades, sino también centros de formación técnica, otras instituciones, puedan adaptarla a sus realidades locales. Lo que voy a comentar yo ahora muy rápidamente tiene que ver, en primer lugar, con un contexto sobre la suicidalidad en Chile y la salud mental y riesgo de suicidio en jóvenes universitarios. Voy a comentar algunos estudios que estamos realizando en el Grupo de Milenio IMAI, el Centro de Investigación. Alguna énfasis del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y luego ya entraremos a lo más relevante de la presentación, que tiene que ver con los factores de riesgo y la evaluación del riesgo suicida utilizando, como se comentaba, una escala en particular que me parece lo más relevante, que es que ustedes se vayan para la casa con algo, ¿no? Este sitio es una herramienta bien completa, bien sencilla de implementar y que puedan replicar en sus distintos espacios. Y finalmente, bueno, eso ya no me corresponde a mí. Le corresponde al departamento presentar el protocolo de derivación. La primera cuestión es que se tiende a hablar que Chile seríamos algo así como campeones mundiales de suicidio, pero eso es falso. Es el primer mito que hay que derribar, ¿no? Estamos por debajo del promedio de la OCDE en términos de muertes por suicidio, en términos de tasas de suicidio. Ni siquiera estamos en el primer lugar en América, estamos muy por debajo de otros países de nuestra propia región. Es decir, en Chile si bien el suicidio es un problema preocupante, alarmante, evidentemente, Chile no es un país que tenga tasas de suicidio más altas que otros países, ¿sí? Ni siquiera en América, ¿sí? Ni siquiera que en América Latina. Eso es un punto relevante, ¿no? Y bueno, que no seamos el país con la tasa de suicidio más alta del mundo no significa que el suicidio no esté sujeto a fluctuaciones de disminución o aumento. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes si frente a la siguiente afirmación, el suicidio ha aumentado en Chile durante los últimos años, ¿qué dirían? ¿Eso es verdadero o es falso? Levante la mano si piensa que es verdadero. Aumentado, dicen. Ya, así que asumo que el resto diría que es falso o se abstiene. Bueno, si atendemos a la cifra que es disponible, las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Salud, esa afirmación es falsa. Porque el suicidio en Chile durante la última década ha disminuido. Si bien si consideramos las tasas de suicidio, la evolución de las tasas de suicidio durante las últimas 2 décadas, tenemos que en la década que va del 2000 al 2010 hubo un crecimiento sostenido, un aumento sostenido de las tasas de suicidio en nuestra población, con un pico en el año 2008-2009, pero luego en adelante se observa una curva decreciente, ¿sí? Hasta llegar al contexto de pandemia en donde se pensó que las muertes por suicidio iban a aumentar porque distintos factores de riesgo como el desempleo, crisis económica, muertes de seres queridos estaban presentes. Sin embargo, durante el 2020 y el 2021 tuvimos las tasas de suicidio más bajas de las últimas 2 décadas. Incluso en pandemia disminuyó el suicidio de manera significativa. Entonces, el mensaje que quiero instalar acá, para que ellos levantaron la mano que era verdadero, es que no. El suicidio en Chile está disminuyendo. El punto es que no tenemos idea por qué, ¿sí? Sabemos más o menos, tenemos un buen registro en Chile de muertes por suicidio, ahí el Ministerio ha hecho un buen trabajo, pero todavía necesitamos entender las causas que había detrás de esta disminución o aumento. Y si uno atiende a las 2 décadas, las últimas 2 décadas en términos de muertes por suicidio, lo que ve es que la pregunta no es por qué aumenta, por qué disminuye, sino que más bien por qué hay una fluctuación tan rápida y tan marcada en un periodo de tiempo tan acotado, ¿sí?
Y esta pregunta creo que es la gran pregunta que deberíamos responder hoy acerca del suicidio en Chile, y lamentablemente no disponemos aún de una buena respuesta. ¿Sí? Ahora, el suicidio es también un problema que comienza a observarse con mayor frecuencia en torno a en la adolescencia, ¿sí? Pero quienes presentan las mayores tasas de suicidio en términos observados son la población adulto mayor, ¿sí? Las personas mayores de 75, 80 años por lejos, ¿no? Pero sin embargo, eso no significa que no sea un problema relevante en el grupo que nos interesa acá, ¿no? En particular, el grupo de adultez emergente, de los 19 a 29 años, en donde el suicidio siempre fluctúa entre las dos primeras causas de muerte de esa población, porque bueno, hay una población joven, saludable, no se muere con muchas cosas, pero sí muere por causas de muerte que son trágicas, violentas, como accidentes de tráfico o suicidio, y que esas son las dos principales causas que van fluctuando a lo largo del tiempo como la primera causa de muerte en este grupo de la población. Ahora, si atendemos a la ideación suicida, tenemos que en Chile, para los mayores de 18 años, según la encuesta nacional de salud, la última encuesta, un 2,2% de la población había pensado alguna vez seriamente en suicidarse durante los últimos 12 meses. ¿Sí? En mayor proporción, mujeres, ¿sí? Más que los hombres. Y si atendemos a los intentos de suicidio, ya no la idea suicida, sino los intentos de suicidio, alguna vez ha intentado suicidarse durante los últimos 12 meses, eso se reduce a menos del 1%. ¿Sí? O sea, estadísticamente no es un problema tan frecuente, pero es un grave problema, ¿no? La cuestión del suicidio no pasa tanto no es relevante por su frecuencia, es relevante por la tragedia que supone, ¿no? Porque además esto impacta, por cada muerte por suicidio hay al menos entre 5 a 10 personas que quedan gravemente afectadas por la muerte por suicidio muy cercana, ¿sí? Toda una comunidad, también más aún se ocurre en un contexto universitario, por ejemplo. Y lo que sabemos, eso era con respecto al contexto general, lo que sabemos respecto a la población universitaria es que aproximadamente un tercio de los estudiantes de la educación superior presenta algún tipo de problema de salud mental, generalmente problemas que tienen que ver con sintomatología ansiosa o depresiva. ¿Sí? Un tercio. ¿No? Eso es bastante, ¿no? Eso es más que la población general. ¿Sí? Incluso es más que los jóvenes de la misma edad que no asisten a la educación superior. Es decir, estamos frente a un grupo que es particularmente, vamos a decir entre comillas, de riesgo, ¿no? Lo que es paradojal porque son el grupo, por lo general, quienes acceden a la educación superior son un grupo privilegiado de las distintas sociedades, ¿no? Pero aún así hay ciertas condiciones de su vida que lo sitúa como un grupo poblacional que presenta una alta prevalencia de problemas de salud mental. Y además sabemos, también por distintos estudios internacionales, que alrededor de un tercio presenta ideación y conducta suicida durante la vida, en algún momento de su vida, ¿sí? Un tercio. Y si lo miramos durante los últimos 12 meses, el último año, observamos que la ideación suicida gira en torno al 5 al 11% de la población universitaria, un 3% de ideación suicida con planificación, es decir, no simplemente estoy pensando en que quiero morir, suicidarme, sino que además planifico algún tipo de método, ¿sí? Para hacerlo, para llevarlo a cabo. Y un 2,2% presenta intentos suicidas durante los últimos 12 meses, y a eso hay que agregar un contexto de una alta brecha de tratamiento, es decir, por un lado tenemos una alta prevalencia de problemas de salud mental, pero por otro lado una baja proporción de estos estudiantes accede finalmente a algún tipo de servicio de salud mental, ¿sí? En el caso de quienes presentan ideación y comportamiento suicida, en torno al 30%, ¿sí? Es decir, tenemos una gran proporción de estudiantes que presenta riesgo suicida que actualmente no estaría accediendo a algún tipo de tratamiento o acompañamiento de salud mental, ya sea dentro o por fuera de las instituciones de educación superior. Hace algunos pocos años hicimos una revisión sistemática con algunos colegas de estudios sobre salud mental en Chile, que se realizaron hasta noviembre de 2019. Los primeros estudios se observan desde el año 2000, 2001 en adelante. Y si comparamos con las cifras que les comentaba anteriormente, en Chile estaríamos más o menos dentro de los rangos, ¿sí? Que se observa en el resto del mundo, es decir, un tercio más o menos de los estudiantes universitarios presenta sintomatología ansiosa o depresiva. Ahora, estamos llevando a cabo un estudio longitudinal en población universitaria en el núcleo Millán y May, en distintas universidades de Chile, en 5 universidades de Chile, 2 de ellas de la región metropolitana, el resto de regiones. Esto es parte de una iniciativa internacional coordinada por la OMS, participan más de 20 países. Y la gracia es que es longitudinal, es decir, que sigue a una misma muestra de estudiantes a lo largo del tiempo, desde que ingresa a la universidad hasta que egresa, pues vamos a seguir, ¿sí? De manera de tener alguna idea
acerca de una película respecto a qué tipo de factores específicos de la vida universitaria impactan sobre la salud mental de estos estudiantes. Y este estudio comenzó en 2020, no estaba previsto que comenzara en pandemia, eso evidentemente afectó bastante las cosas, pero bueno, en la contingencia. Le voy a mostrar simplemente los resultados de la cohorte 2020-2021 de una sola universidad, de una universidad de la región metropolitana, para algunos indicadores. Y encontramos, por ejemplo, que para ansiedad grave, es decir, que existe una alta probabilidad de que esos estudiantes estén presentando un trastorno ansioso. Observamos que un 26,2% de las mujeres y un 13,8% de hombres se encuentran en esta condición. Y eso más o menos no varía para la cohorte del año 2021, ¿no? Se mantiene más o menos estable, ¿sí? En el caso del consumo perjudicial de alcohol, un 16% las mujeres, un 22,3% los hombres, y ahí hay una leve variación en la cohorte de 2021. Y en el caso de los síntomas depresivos, casi un 26% mujeres para el año 2020 y un 16,5% en hombres, versus un 27% y un 14,9%. Es decir, esto se mantuvo más o menos estable en términos de trastornos mentales comunes, depresión, ansiedad, ¿sí? Y consumo de alcohol. Sin embargo, si vamos a mirar lo que ocurre con el riesgo suicida, observamos que claramente aumentó, ¿sí? Entonces, eso también es interesante, porque no hay linealidad, por decirlo de algún modo, con estos trastornos mentales, ¿sí? Que son factores de riesgo identificados, ¿sí? El comportamiento suicida, con el riesgo suicida, que es un fenómeno que tiene su propia lógica, ¿no? Y como veremos es particularmente complejo. Y aquí estamos considerando como riesgo suicida dos criterios básicamente de screening. Por un lado, ideación suicida durante los últimos 30 días. ¿Sí? Últimos 30 días, no los últimos 12 meses, no a lo largo de la vida, no los últimos 12 meses, 6 meses, no, 30 días. ¿Sí? Claro, presente, actual. Y la probabilidad, la probabilidad de intento de suicidio durante los próximos 12 meses reportada por la persona. Es decir, estos son casos de alto riesgo, por decirlo mismo, ¿no? Probablemente estas cifras serían mayores si consideramos un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y ahí encontramos que en la cohorte 2020 un 5,7% de las mujeres estaban en situación de riesgo suicida, según estos criterios, versus un 3,2% de los hombres, y eso aumentó al 9,1% en el caso de las mujeres en 2021 y a un 5% en los hombres, ¿sí? Es decir, según estos datos, habría aumentado el riesgo suicida en el grupo de estudiantes universitarios en este periodo, ¿sí? Ahora, si observamos esto de riesgo suicida según nivel socioeconómico, y aquí consideramos como nivel socioeconómico el indicador del nivel educacional de los padres, observamos que los jóvenes universitarios que son primera generación ingresar a la universidad presentan mayor riesgo suicida de aquellos que vienen de familias donde sus padres son universitarios, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en función de nivel socioeconómico medido por la educación de los padres. Y además sabemos que en aquellos que en este screening fueron identificados en riesgo de suicida, un 47%, un 47,8% estuvo en tratamiento durante los últimos 12 meses, y que esto es una mayor proporción si lo comparamos con aquellos estudiantes que no fueron identificados en riesgo de suicidio. Lo que es esperable, ¿sí? Puesto que son estudiantes que se encuentran en condiciones de mayor fragilidad, es esperable que estén en mayor proporción en tratamiento en salud mental que el resto. Pero también sabemos que de aquellos que estuvieron en tratamiento durante los últimos 12 meses y presentan riesgo suicida, una parte considerable detuvo el tratamiento en contexto de pandemia, ¿sí? No sabemos específicamente por qué, pero probablemente, bueno, sabemos que en pandemia hubo mayor dificultad para dar continuidad a los tratamientos o acceder al tratamiento, ¿no? Y además sabemos, y habíamos dicho que existe una alta brecha de acceso a tratamiento en el estudiante universitario. Y esas brechas se explican parte por algunas barreras para el acceso a tratamiento. Algunas de ellas son de carácter estructural y tienen que ver con la disponibilidad de servicios en las distintas instituciones, tiene que ver también con el costo económico de los tratamientos. En Chile, tratarse por salud mental es caro, y cuando no es caro por el sistema público hay listas de espera considerables, ¿sí? Pero también hay barreras de carácter actitudinal, ¿sí? Como los estereotipos, los prejuicios, el estigma que aún existe asociado a los problemas de salud mental. Esto es particularmente relevante en el caso de los estudiantes universitarios hombres. Pedir ayuda como un signo de debilidad, ¿no? Como algo que atenta contra, bueno, ciertos estereotipos de género, ¿no? De la masculinidad. O también por no preocupar a otros, ¿sí? Tanto las barreras estructurales
como actitudinales son relevantes, pero en el caso de los jóvenes en general y de los estudiantes universitarios en particular, las barreras actitudinales son más importantes que las barreras estructurales. ¿Sí? Y hay además algunas barreras que son específicas a los jóvenes que se encuentran en riesgo de suicidio, y en particular a los hombres, y es la alta desesperanza, que implica un rechazo a cualquier tipo de ayuda que se le pueda ofrecer, o el miedo a ser hospitalizado, o negar derechamente esta ayuda. Por ejemplo, nosotros también preguntamos por estas barreras para el acceso para la búsqueda de ayuda en los estudiantes universitarios, y encontramos que la principal barrera fue querer afrontar el problema por mi propia cuenta. ¿Sí? O sea, no consulto porque considero que yo puedo resolver el problema por mí mismo, por mí misma. ¿Sí? Una barrera de tipo actitudinal, ¿no? Y que probablemente también nos habla de cómo ciertos valores ideales han penetrado en la juventud chilena y de carácter individualista, ¿no? En la autonomía individual. Yo puedo resolver estos problemas, ¿no? Yo puedo ser suficientemente autónomo para poder resolver estas dificultades. En segundo lugar estaba la razón, como barrera estaba la razón de insegura de dónde ir o a quién consultar. Es decir, que aquí hay una barrera de información, ¿no? Que esta es una barrera que puede ser rápidamente resuelta con buena información, con psicoeducación, con un sistema de departamento de salud mental activo en informar a los y las estudiantes dónde pueden pedir ayuda, ¿no? Y recién en tercer lugar aparece una barrera de carácter estructural, por ejemplo, demasiado dinero. ¿Sí? Pero como vemos, esta barrera de carácter estructural son más relevantes. Ahora, este gráfico es particularmente interesante para pensar el problema del riesgo suicida en esta población, porque estamos hablando de personas que dijeron que presentaban ideación suicida durante los últimos 30 días y además existía una probabilidad de suicidarse durante los próximos 12 meses. ¿Sí? Había reportado esa probabilidad. De aquellas personas, de aquellos estudiantes que fueron identificados el riesgo suicida, un 23,3% declaró no tener ningún problema que necesite cambiar. Y casi un 16% sí identifica un problema, pero no está segura de querer hacer algo al respecto para cambiarlo. Es decir, estamos hablando de personas que reportan ideación suicida o riesgo suicida, y sin embargo no identifican un problema para cambiar, o si lo identifican, no están seguras de querer hacer algo para cambiarlo. ¿Sí? Diríamos, en términos psicológicos, vamos a estar en una situación de precontemplación o de contemplación, ¿sí? No son capaces de darte cuenta de que hay un problema que es necesario cambiar, y por tanto, este grupo, que es casi el 40% de los identificados en riesgo de suicidio, es particularmente relevante a la hora de pensar los programas, ¿no? de salud mental. Hay que ser particularmente activos en ese grupo. ¿Sí? Hay que movilizar la disposición al cambio en ese grupo. Voy avanzando más rápidamente porque sé que siempre escasa el tiempo. Chile comenzó a implementar un plan nacional de prevención del suicidio el año 2013, y este plan tiene distintas dimensiones, y entre ellas está desarrollar acciones preventivas en los establecimientos educacionales, con un mayor énfasis en su inicio en establecimientos secundarios, ¿sí? En colegios. De hecho, hay una muy buena guía de la cual las universidades pueden aprender bastante, que es una guía de prevención del suicidio en establecimientos secundarios. ¿Sí? Y como parte de esa iniciativa de prevención, hay distintas acciones que podrían implementar los establecimientos educacionales, entre ellos la educación superior, como educación o sensibilización. Bueno, esta jornada también es parte de eso, ¿no? Promoción de salud mental, prevención de salud mental y factores de riesgo, promoción de factores protectores, y en particular la detección de estudiantes en riesgo, ¿sí? Que es sobre lo cual trata esta jornada, ¿no? Y también se identifica como algo relevante acciones de postvención, que en realidad es algo que no se habla mucho en Chile en general, y tampoco en educación superior. De hecho, he dado vueltas por varias universidades a lo largo de Chile y siempre he preguntado si tienen algún protocolo de postvención, y la mayoría de los casos la respuesta es no. Postvención se refiere como el post, ¿no? Y no es prevención, es post, es decir, ¿qué voy a hacer cuando ha ocurrido un intento de suicidio o un suicidio en alguna comunidad? ¿Sí? ¿Cómo apoyar a las personas, a la comunidad, para acompañarlos en el proceso de duelo, para que ese proceso de duelo sea saludable? Y además, y esto es más relevante también, es qué hacer para identificar otros potenciales casos de riesgo, ¿sí? Para que no haya algo así como un efecto de contagio, ¿no? del suicidio.
Es decir, la pospensión es también una acción preventiva, ¿sí? De futuros posibles casos, ¿no? Y ahí he avanzado bastante poco, pero bueno, la cuestión es que nosotros nos vamos a concentrar particularmente acá, ¿no? Y para pensar eso, primero algunos términos. Existe bastante confusión en la literatura y sobre todo en la conversación cotidiana acerca de suicidalidad, en términos de los términos. Bueno, todavía hay personas que hablan de parasuicidio o incluso de suicidio consumado, eso ya no se utiliza, ¿sí? O de personas suicidas, como construyendo una especie de identidad suicida de las personas. Esos términos hay que evitarlos. Y para simplificar, vamos a hablar por un lado de ideación suicida, que puede ser con o sin intención. ¿Sí? Es decir, si hay intención, por cierto, es un nivel de gravedad mayor. Con intención suicida, sin planificación, o con planificación. ¿Sí? Cuando la persona ha planificado algún tipo de método, o momento, día en que se va a suicidar. Y además, cuando nos refiramos a la conducta suicida, vamos a hablar de conductas preparatorias como buscar en internet métodos, ¿sí? Para suicidarse, conseguir un arma de fuego, por ejemplo. El intento de suicidio, que puede ser real, es un intento de suicidio probablemente tal, ¿sí? Consumo unas pastillas o intento lanzarme de un espacio. Puede ser interrumpido, ¿sí? Alguien puede venir e interrumpir ese intento de suicidio, pero no por el hecho de que sea interrumpido, no va a ser clasificado como intento de suicidio, lo es, pero se interrumpió, pero es un intento de suicidio. O abortado, decir la persona se arrepintió, ¿no? Estoy parado en la línea del metro, estoy mirando, pensando en suicidarme y me arrepiento, ¿sí? Eso es eso es un acto abortado, pero es un intento de suicidio de todos modos, ¿sí? A pesar de que la persona no se haya lanzado, ¿sí? a la línea, ¿sí? Es un intento de suicidio, hay que considerarlo como tal. Y finalmente el suicidio, ¿sí? O muerte por suicidio, ¿no? No, suicidio consumado no, ¿sí? Suicidio o muerte por suicidio, ¿sí? Bueno, entonces, primero un ejercicio. Pensemos aquí en el caso de Natalia, estudiante de... No, digamos de nuestra universidad, de otra universidad. Esto no ocurre en nuestra universidad. No, bueno, esperemos que no ocurra. Natalia quería escapar de la casa de su madre, averiguó en internet dosis letales de ibuprofeno, luego tomó 6 pastillas y dijo que estaba segura de que esto no era suficiente para matarla. Ella dijo que no quería morir. La llevaron a la sala de emergencias donde le hicieron un lavado gástrico y la admitieron en la sala de psiquiatría. Bueno, la pregunta es, a partir de esa información, que no es mucha, pero igual es suficiente, ¿Natalia realizó o no realizó un intento de suicidio? Levante la mano quien dice quien piensa que sí. Ya, y entonces el resto asumo que dice que no, a ver quién dice que no. ¿Quién dice que no? No hay suficiente información. No hay suficiente información. A ver, ya. ¿Y a quién dice que no hay suficiente información? Ya. Ok. Bueno. La respuesta es no. No fue un intento de suicidio. ¿Sí? Parece que obviamente siempre va a ser bienvenida mayor información para responder a esta pregunta, pero con la información que tenemos podemos decir que no es un intento de suicidio, porque aquí Natalia tomó las pastillas, averiguó y estaba segura que no era suficiente para matarla y además dijo que no quería morir. Manifiesta explícitamente que no hubo intencionalidad de matarse asociado al consumo de estas pastillas. ¿Sí? Sí. Sí, lo que pasa es que ahí me genera como una duda, porque dice averiguó y pone dosis letales, entonces ahí en esa palabra para mí es que ella, las dosis que quiere tomar son letales para consumar la muerte. Sí. Y claro, el momento de que, pues por eso pensé que claro. Sí, pues bueno, claro, es que aquí el dosis letal es un distractor que está puesto de propósito. Efectivamente ella se aseguró de que iba a tomar lo suficiente como para que no fuera letal. ¿Sí? ¿Sí? O sea, bueno, las 6 pastillas, ella sabe que las 6 pastillas no son suficientes para morir porque lo averiguó. ¿Sí? Y además dice que quería escapar. Y esto, bueno, en todo caso, esta es parte de la dificultad de la evaluación del riesgo suicida en el adolescente y joven en general, y es que siempre hay harta ambivalencia, y muchas veces dicen, no, que quería desaparecer, quería borrarme, quería dormir, una especie de paréntesis, ¿sí? Entonces, a veces es difícil discriminar, ¿no? Pero bueno, sigamos con algunos casos.
Después de una pelea con su novio, Marta sintió que quería morir. Tomó un cuchillo de cocina y se hizo un rasguño superficial en su muñeca. Antes de evitar la piel sangrar, cambió de opinión y se detuvo. ¿Fue esto un intento de suicidio? Sí. ¿Qué dice que sí, hermano? Ya. Sí, no, sí fue. Esto sí fue un intento de suicidio. Es un intento de suicidio abortado. ¿Sí? ¿Sí? Pero hubo un intento de suicidio, ¿no? Se arrepintió, ¿sí? Se detuvo, pero la intencionalidad estaba, ¿no? ¿Sí? Pero uno siempre escucha a los jóvenes diciendo, me quiero morir, me quiero morir, sobre todo no, es que me cayó la duda, entonces, bueno, no me diga me quiero morir, me quiero morir. A lo mejor es de amor. Bueno, exacto, bueno, ustedes preguntan en esta relación, porque precisamente para eso, para esos casos, es difícil estimar el que vamos a usar este instrumento, ¿sí? ¿Sí? Bueno, dice que quiere morir, de acuerdo, pero ¿cómo le sigo preguntando acerca de eso? ¿Sí? ¿Y cómo discrimino los niveles de severidad del riesgo? ¿Sí? Para eso es esta escala que vamos a ver a continuación. Entonces, después de una pelea con su novio, Marta sintió que quería morir. Patricio se cortó las muñecas después de una discusión con su novio. ¿Fue esto un intento de suicidio? A mí me parece ver concepto, ¿no? Efectivamente, no hay suficiente información. Y además, cortarse las muñecas, de hecho, bueno, los comportamientos autolesivos no suicidas, como cortarse las muñecas, los antebrazos, perdón, los muslos, los abdomen, comportamientos que son muy prevalentes en los adolescentes y jóvenes, ¿sí? Según algunos datos, en Chile este tipo de conducta estaría aumentando. Pero son precisamente, en la mayoría de los casos, son precisamente sin intención suicida. Es más bien para aliviar un sufrimiento psíquico, ¿sí? Para regular emociones, para transformar la angustia en un dolor físico que es más controlable, localizable, ¿sí? Incluso podría tener eventualmente una función antisuicida. Es decir, precisamente porque logro regular mis emociones a partir del acto expresivo, no intento suicidarme. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, buena pregunta, Alenka, gracias. Disculpa, Álvaro, antes de que respondas la pregunta, después del roleplaying vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces, no se preocupe, pero para que avancemos, por favor, si tienen alguna pregunta, traten de anotarla o recordarla para ese espacio, ¿vale? Gracias. Ya, pero esta la respondo. Además le hizo mi jefa, pues entonces no. Bueno, sí, efectivamente las de comportamientos autolesivos sin intención suicida, como los cortes, generalmente son cortes, pero también podrían ser quemaduras sobre el cuerpo, sobre la superficie corporal. Son realizados en la mayoría de los casos sin la intención de morir, sin la intención de suicidarse, pero sí son un factor de riesgo relevante de comportamiento suicida a mediano o largo plazo, incluso tan relevante como un intento de suicidio previo en algún estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como tú decías, lento, ¿no? Porque hay una especie de desensibilización, ¿no? Frente al dolor que produce las autolesiones. De hecho, es observable que en jóvenes en donde esta conducta se repite a lo largo del tiempo, que comienzan a cortarse cada vez más profundo o cada vez más para sentir el mismo efecto, ¿sí? Entonces, existe una mayor predisposición de esta persona a la autolesión en general, y también habría una especie de pérdida del temor a autoagredirse, ¿no? Y que está asociado a un mayor riesgo de suicidio en el futuro. Entonces, es importante la pregunta que hace Alenka, porque, claro, no es un comportamiento suicida, pero sí es un factor de riesgo de suicidio muy relevante, y hay que atender. Bueno, hay algunos mitos en torno a esto, no me entiendo mucho en esto, pero el más importante es que para el objetivo de esta jornada es que preguntar sobre pensamientos suicidas puede darle la idea a la persona. Y este es un mito que está muy instalado
que representa una barrera para que en muchos contextos, particularmente educacionales, se indague sobre esta cuestión. ¿Sí? No me atrevo a preguntar porque podría darle la idea, ¿qué pasa si no? Y yo le doy la idea, o ¿qué pasa si le pregunto y me dice que sí? ¿Qué hago? ¿No? Verse en esa situación es un poquito agobiante, ¿no? Podría ser agobiante. Pero es un mito, ¿no? Preguntar sobre ideas suicidas no desencadena estas ideas. Si están presentes, simplemente la persona las va a reportar, ¿no? Y si no están presentes, la persona va a decir que no. ¿Sí? Y bueno, preguntamos, ¿no? Porque si teníamos alguna duda, porque había presente algún tipo de antecedente. No sé cuánto tiempo me queda, Darío. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque para ir ya, voy a hablar de algunos factores de riesgo antes de pasar a la escala. Algunos factores de riesgo individuales, ¿sí? Esta presentación yo la voy a dejar, va a estar disponible. Bueno, en primer lugar, algún tipo de psicopatología, algún tipo de trastorno mental, ¿no? Hay estudios que se llaman de autopsia psicológica, que es una autopsia que se realiza luego de una muerte por suicidio. Se indaga a partir de familiares, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de curso, ¿sí? Algunas posibles razones o factores asociados a la muerte por suicidio. Y estas autopsias muestran que en torno casi el 90% de los casos había un trastorno mental a la base, ¿sí? En mayor proporción, trastornos depresivos, ¿sí? Entonces, los trastornos mentales, en particular la depresión, es un factor de riesgo muy relevante del comportamiento suicida. También las autolesiones, ¿sí? Y si hay también algún tipo de enfermedad, ¿no? De morbilidad metabólica o de discapacidad, se observa también alta desesperanza, ¿sí? Bueno, eso es una característica se observa comúnmente en personas que intentan suicidarse o mueren por suicidio, ¿no? Una alta desesperanza y además una situación de entrampamiento, ¿sí? Una dificultad para ver otras opciones posibles, otras alternativas para resolver un sufrimiento psíquico intolerable, ¿sí? De hecho, uno podría decir que una persona que se suicida no es necesariamente una persona que quiera morir. El dilema no es entre morir, vivir y morir. El dilema es entre sufrir y dejar de sufrir, ¿sí? Podríamos decir más bien que alguien que se suicida es alguien que quería vivir, pero vivir de otro modo, ¿sí? Pero no encontró alternativa, ¿sí? Una salida para ese sufrimiento. No sentirse sin sentido de pertenencia a algunos grupos, o sentirse una carga para los demás, ¿sí? La percepción de soledad también es un factor de riesgo muy, muy relevante. De hecho, este es uno de los factores que uno podría pensar que están muy asociados a las altas tasas de suicidio en la población de adultos mayores. Es una carga por los demás, los indicadores de soledad son particularmente altos en ese grupo. Y una baja de red de apoyo social percibido, ¿sí? Algunas experiencias adversas tempranas, como situaciones de trauma, abuso sexual, maltrato físico, bullying, ciberbullying en los colegios, por supuesto, ideación suicida persistente o intentos de suicidio previos. Cada intento de suicidio aumenta la probabilidad de que esa persona muera por suicidio, ¿sí? También si hay algunos antecedentes familiares, como problemas o trastornos mentales en la familia, o algún suicidio en la familia, ¿sí? Si hay antecedentes de una muerte por suicidio en familia. Las desventajas socioeconómicas, eventos estresantes, conflictos familiares, ¿sí? El acceso a métodos letales, de ahí por ejemplo que sea relevante que ahora la CEREMI se puso por fin, se puso firme con el Costanera Center y van a obligar a hacer algún tipo de acción porque hay que poner barreras y ya el Costanera Center se instaló como un lugar donde es posible suicidarse, como el Morro de Arica en el norte, otros lugares, ¿sí? Espacios que están identificados a suicidio. Y una manera de prevenir es restringir el acceso a esos espacios, ¿no? Poniendo barreras, pues, como en la nueva línea del metro, ¿no? Eso funciona. La difusión inapropiada de los suicidios en los medios de comunicación, que eso ya está cada vez un poquito más regulado por el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, pero sabemos que los medios de comunicación, como la noticia con morbo vende más, ¿no?
todavía algunas veces informan el método, incluso algunas veces, de hecho, fue el caso de una estudiante de la Católica, ¿no? Que sucedió. Informaron dónde había conseguido el cianuro, si no me equivoco, y cuánto costaba. O sea, todo lo que no hay que hacer lo hicieron los medios de comunicación chilenos. Bueno, las señales de alerta. Indirectas. ¿Sí? Hay señales de alerta que son directas y otras indirectas. Entre las indirectas encontramos un cambio de comportamiento, la persona se aísla, está más retraída, está más irritable, se la ve más desanimada, se preocupa menos de su apariencia física, no se baña, está descuidada, disminuye su rendimiento laboral, en este caso académico, interactúa cada vez menos, aumenta el consumo de alcohol o algunas drogas, y estas son algunas señales de alerta indirectas. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las directas? Bueno, expresar verbalmente o de manera escrita la intención de suicidarse, lo hace esperanza, a través de redes sociales, Facebook, Instagram, ¿sí? Algunos estudios nuevamente de autopsia psicológica muestran que o sea, no es rara la reacción, oh, bueno, se suicidó esta persona y no lo vimos venir, ¿no? Nunca dijo nada, no lo había manifestado, pero en realidad lo que muestran algunos estudios psicológicos es que sí habían algunos tipos de antecedentes, pero que no se sumaron con suficiente peso, ¿no? Estos mensajes en redes sociales, o que puede ser ya de manera más explícita como una carta suicida, ¿no? Una especie de testamento o de despedido. Buscar métodos suicidas o, bueno, las conductas autolesivas que las que hablábamos. Y un modelo que es bastante sencillo para indagar y actuar en torno al riesgo suicida es el modelo que se conoce como UPR, por su sigla en inglés, que la traducción sería preguntar, persuadir y referir. Entonces, sobre eso me voy a concentrar. Básicamente, sobre todo, cómo preguntar. ¿Sí? Preguntar, persuadir, referir. ¿Sí? Entonces, donde la U, que es el preguntar, sería indagar, a partir de una escucha empática, sobre las ideas, las intenciones y los factores de riesgo que podrían estar acompañando este caso que sospechamos de riesgo de suicidio, donde lo más relevante allí es establecer un sentimiento de conexión con el otro. ¿Sí? Tratar de llegar a una comprensión compartida de cuáles son las necesidades del otro, y entender lo que está viviendo el otro desde la perspectiva del otro. ¿Sí? La empatía aquí es súper relevante y es una de las cuestiones más difíciles también. ¿No? Siempre hacer preguntas de carácter abierto más que de cerrado. ¿Sí? Tratar de abrir las preguntas para que la persona pueda explicar más, entregar más antecedentes. ¿Sí? Más que una pregunta del tipo de, bueno, ¿y por qué? ¿Sí? O el intento de buscar culpables. No, eso no, es lo que no hay que hacer, ¿sí? Es lo que hay que evitar. Tampoco hay que intentar hacer creer al otro que uno sabe cómo se siente. ¿Sí? No le sirve, ¿no? No es necesario. ¿Sí? Y tratar de encontrar los propios argumentos del otro para movilizarlo al campo. Eso, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Pero todas esas son como parte de este preguntar, ¿no? Y aquí, bueno, podemos hacer uso de una herramienta en particular, como la escala, pero en realidad, ya les digo desde ya, todas las escalas de evaluación del riesgo suicida son malas. Hay algunas que son menos malas que otras, ¿sí? Como las que yo les voy a presentar. ¿Sí? Entonces, lo más relevante es esto, es instaurar un sentimiento de conexión y que el preguntar no parezca como que estemos completando un checklist, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer. Si vamos a hacer eso, mejor no lo usemos. ¿Sí? Lo más relevante es establecer una conexión con el otro, ¿no? Luego, el P de persuadir, ¿no? Persuadir y motivar a las personas que presenten riesgo para que el intermedio moderado, ¿sí? que podemos identificar este nivel de riesgo a partir del momento anterior, ¿no? De la fase de pregunta, para que busquen ayuda esencialmente. ¿Sí? Persuadir. ¿Sí? Y aquí hay que evitar las críticas o juicios valorativos, también los sermones que defienden el valor de la vida. Y esto es como una actitud de sentido común, ¿no? Que la vida es hermosa, ¿no? O tratar de aliviar al otro comparando su situación de sufrimiento con otros sufrimientos, como los niños de África, ¿no? Pues esto no hay que hacerlo porque es poco empático, ¿no? No entender el sufrimiento del otro desde la perspectiva del otro. ¿Sí?
Y también explorar y resolver ambivalencia en torno a la búsqueda de ayuda, ¿sí? Porque hay alta ambivalencia, ¿sí? Como veíamos antes, hay jóvenes que reportan ideación suicida durante el último tiempo, reportan que existe una probabilidad de suicidarse, pero que no están seguros si quieren cambiar algo, ¿no? Esta fase del persuadir tiene que ver con ayudar al otro a que encuentre los motivos las razones para el cambio, para buscar ayuda, y construir conjuntamente un plan de acción, ¿sí? También voy a comentarle un poco de eso un poquito más adelante, de cómo construir este plan de acción con el otro. Y finalmente el R es de referir, derivar, ¿sí? a recursos adecuados y tratar de comprometer a la persona para que acepte esta ayuda. Y aquí es importante contar con información respecto de, bueno, qué herramientas, qué servicios, qué unidades, con qué contamos al interior de nuestra comunidad o por fuera de nuestra comunidad para derivar o referir. Entonces, con respecto al P, al preguntar, ¿no? Nunca hay que dejar de pasar la oportunidad. ¿Sí? Esto es relevante. ¿Sí? Hay que aprovechar si una persona remite en algún momento algo que nos hace sospechar que existe riesgo suicida, no hay que perder la oportunidad. ¿Sí? Y hay que tratar de hacer esta entrevista en un clima de confianza. Esto, bueno, es como obvio, pero no muchas veces es sencillo por cuestiones estructurales. Y es que, pienso en alguien que está en secretaría, no tiene el espacio siempre adecuado para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y llegan personas, se interrumpen, ¿no? Entonces hay que tratar de crear esa atmósfera, ese clima de confianza en un lugar que sea seguro, ¿no? Que permita la expresión emocional del otro, y tener presente que los pensamientos suicidas son fluctuantes y pueden a veces estar presentes en momentos muy breves, incluso son fluctuantes a lo largo de un mismo día. ¿Sí? Es decir, pueden activarse o apagarse incluso durante el mismo día. ¿Sí? No es que la persona que esté en situación de riesgo suicida esté pensando todo el tiempo en suicidarse, ¿no? Eso va y viene. ¿No? Entonces, eso también hay que tener presente esa fluctuación, los sentimientos de desesperanza o obvio que la acompañan pueden variar, que hay harta ambivalencia en torno al acto suicida. Y bueno, como les decía, la evaluación no puede estar orientada a ser un simple checklist, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo de cómo preguntar, que está el contenido en la guía que produjo el MinSal, ¿no? Soy una persona totalmente inútil. ¿Sí? Le decimos, no lo es. Eso no abre el campo, bien cierra. ¿No? Es distinto a decir, bueno, ¿cuánto tiempo te has sentido así? Es una pregunta que permite lanzar la conversación, ¿sí? El diálogo, para que la persona nos pueda entregar más antecedentes. Entonces, siempre las preguntas tienen que estar orientadas a abrir, ¿sí? la conversación. No te preocupes, no voy a hacerme daño. Oh, qué alivio. Qué bueno. No, bueno, igualmente deberías tratar de conseguir ayuda. ¿No? La parte de promover la búsqueda de ayuda. ¿Sí? Si existen señales de desesperanza, hay que preguntar si has pensado en el suicidio. Y hay que atreverse a decir la palabra, ¿no? Porque a veces, por temor, ¿no? Está como, no es un tabú, pero se asemeja bastante a un tabú, la cuestión del suicidio, entonces tenemos temor a decir la palabra suicidio, ¿no? Y decimos, ¿has pensado en hacer algo? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Algo. Nos cuesta, ¿no? Así que por favor les pido ahora que digan la palabra suicidio, 1, 2, 3. Sí. Bueno. Entonces hay que atreverse a decir la palabra suicidio, ¿sí? Y no conformarse, apresurarse aceptando una negación como respuesta, o las bromas como respuesta, que es una manera que muchas veces las personas encontramos para salir de una situación, ¿no? Y aquí entramos a la escala. Bueno, está disponible en formato PDF para ser impresa en el sitio del núcleo de IMAI. En www.imai.org, documentos psicoeducativos, hay harto material, entre ellos la escala de clasificación de gravedad de riesgo de Columbia. Es una escala que se produjo en la Universidad de Columbia y que hoy en día es recomendada por el Ministerio de Salud para ser utilizada en el screening del riesgo suicida, en particular en contexto educacional. Como les decía, casi todas las escalas de evaluación del riesgo suicida son malas, pero hay algunas que son menos malas y esta es una de ellas, ¿sí? Y además que tiene la ventaja de que es relativamente sencilla y que con un mínimo de entrenamiento una persona la puede ocupar sin necesariamente ser un profesional o una profesional de la salud mental, que es lo que más me interesa en este caso. Y además, en el mismo pueden encontrar un video en YouTube en donde hay una demostración
de la evaluación a partir de la escala. ¿Sí? Hay una simulación de evaluación a partir de la escala. Entonces, ¿qué es lo que dice esta escala? Son básicamente 6 preguntas. ¿Sí? Y fíjense que cada una de las preguntas tiene una lógica de ir avanzando para ir identificando distintos niveles de severidad, como de riesgo. ¿No? Desde ¿has pensado estar muerto o poder dormir, no despertar? ¿Sí? Hasta ¿has hecho algo, comenzado a hacer algo para terminar con tu vida? Ahí tiene un carácter progresivo tiene la gracia de que son pocas preguntas relativamente sencillas y que nos permite organizar, ¿sí? La entrevista. Yo les recomendaría que, bueno, vamos a hacer una pequeña planeamiento, pero que después sigan familiarizándose con las preguntas, porque lo peor que podrían hacer es hacer esto, pues, ¿has deseado estar muerto? ¿No? O sea, esto es un apoyo, ¿no? Y para que ustedes encuentren sus propias palabras para preguntar esto. ¿Sí? Bueno, entonces las primeras 2 preguntas siempre se formulan. Siempre. En realidad, las preguntas 1, 2 y 6 siempre se formulan. ¿Sí? La pregunta 1 en torno a desear estar muerto, poder volver a despertar, ¿sí? ¿Sí? Durante el último mes o los últimos 30 días. ¿Okay? Entonces, bueno, la persona puede decir no, y si dice no, igual le hacemos la pregunta 2. ¿Sí? Si dice sí, también le hacemos la pregunta 2. ¿No? Que si has tenido realmente la idea de suicidar. Si la persona dice que sí, a que ha tenido realmente la idea de suicidarse, le hacemos la pregunta 3, 4 y 5. O sea, la hacemos completo. Pero si dice que no ha tenido la idea de suicidarse, igual le hacemos la pregunta número 6. ¿Sí? Ya, entonces sumamos que dijo que sí, entonces le hacemos la pregunta de si ha pensado cómo llevaría esto a cabo, ¿no? Entonces tiene que ver, no solo ya pasamos del plano de la ideación suicida, ya avanzamos al plano de la planificación, ¿no? Cómo llevar a cabo esta idea. Y como ven acá hay distintos colores asociados a estas preguntas que son niveles de riesgo. ¿Sí? Vamos a decir acá, en ninguno de estos casos vamos a decir que es de riesgo bajo, sino que es de riesgo, vamos a decir. Riesgo moderado y riesgo alto. ¿Sí? Entonces, la gracia de esta escala también es que nos permite tomar decisiones en función de los distintos niveles de riesgo. Yo esperaría que los protocolos institucionales están asociados a estos niveles de riesgo. ¿Sí? Que el flujograma, ¿sí? Esté asociado a estos distintos colores, ¿no? ¿Qué hacer en cada uno de estos casos? Entonces, si la persona sí ha pensado en cómo llevaría esto a cabo, ya es un nivel de riesgo moderado. Nos dice que sí, bueno, y has tenido estas ideas en alguna intención de llevarlas a cabo, ya es un riesgo alto. ¿Sí? Y luego has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte, tienes intenciones de llevar este plan. Siempre dentro del último mes. Hasta acá son los últimos 30 días. Y luego le hacemos la pregunta 6. ¿Sí? Como les decía, siempre se debe hacer, pero tiene un criterio temporal distinto, porque son los últimos 3 meses. Ya no solo el último mes, ¿no? Y esta pregunta es si alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo, o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida. ¿Sí? Durante los últimos 3 meses. Y le podemos dar ejemplos, ¿no? Como sentado píldora, tenido un arma, regalado cosas, escrito un testamento, podemos darle ejemplos de esta acción. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que, bueno, lo tenemos impreso, pero que... Ah, genial, ya, bueno, ya. Lo van a poder descargar en sus celulares. Y por favor, con la persona que tienen inmediatamente al lado, háganse uno u otro las preguntas. ¿Sí? Primero, si quieren, lo pueden leer. Después traten de hacerlo así, sin estar leyendo la